Buenas a todos, ¿cómo andan? Bien, hoy vamos a ver un poco de identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas y es válida para todos los valores del ángulo, en los que están definidas las funciones, ¿no? La identidad trigonométrica tiene relaciones trigonométricas y hay que demostrar su validez. Para eso, sí, lo que vamos a tener que hacer es empezar a trabajar en ambos miembros o en un solo miembro, desarrollar todo con las identidades, ir trabajando analíticamente para ver si podemos encontrar la misma igualdad de lo que tengo del otro lado, la equivalencia de lo que tengo en el primer miembro y lo que tengo en el segundo miembro, que tienen que ser iguales. Para eso vamos a tener que tener también en cuenta algunas identidades fundamentales, que son las siguientes. Seno al cuadrado de un ángulo, en este caso puse alfa, puede ser un ángulo X, un ángulo pi, tita, ¿sí? El seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. ¿Sí? Se llama identidad pitagórica, esto es una de las más conocidas dentro de identidades, y de ella derivan estas dos mismas fórmulas, ¿sí? Que también son identidades fundamentales. Las tenemos que tener en cuenta, esto lo podemos escribir en una hoja cuando estamos resolviendo distintas identidades, lo escribo en una hoja y vamos viendo, ¿sí?, en qué momento las podemos aplicar o utilizar. La identidad seno de 2x, ¿sí? El seno del doble de un ángulo, es igual a 2 por seno de alfa por coseno de alfa. El coseno del doble de un ángulo, ¿sí?, que es lo siguiente, y así con cada uno de estas identidades que tenemos. Secante de alfa es igual a 1 sobre coseno. Cosecante de alfa, 1 sobre seno. Tangente, seno sobre coseno. Y acá al final lo que ven es el cuadrado del binomio. Esto está agregado acá porque muchas veces dentro de las identidades trigonométricas nos conviene aplicar, ¿sí?, para ser más rápido y no hacer la propiedad distributiva si nos toca realizar el cuadrado de un binomio. Es una formulita que ya se viene trabajando, que ya en algunos videos anteriores los hemos visto. Por lo tanto, dejamos acá también a tener en cuenta estas fórmulas que nos puede servir de ahora en adelante. Incluso vamos a hacer un ejemplo más adelante para que vean cómo se puede aplicar. Donde dice el cuadrado del binomio, que es estos dos términos elevado al cuadrado, binomios son dos términos. Fíjense que queda a al cuadrado, el primer término al cuadrado, más la multiplicación de 2 por el primer y el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Al tener en cuenta todo esto, lo podemos escribir en una hoja y tenerlo ahí a un costado mientras vamos resolviendo las distintas identidades. Vamos a un primer ejemplo. Seno del ángulo alfa por la secante del ángulo alfa es igual a la tangente de alfa. Cuando hacemos una identidad, situamos en lo siguiente. Vamos a elegir. Si trabajamos primero con solo un miembro, en este caso con el primer miembro, y veo si puedo llegar a lo que está en el segundo miembro, que en este caso es la tangente de alfa. Por lo pronto, lo que voy a empezar haciendo es ver qué es lo que puedo reemplazar de todo esto que tengo en el primer miembro. Seno de alfa lo tengo por secante de alfa. Vimos que la secante de alfa, dentro de las formulitas que yo mostré, que dije de las identidades fundamentales, la secante era lo mismo a tener 1 sobre coseno. Entonces la reemplazo. Reemplazo la secante, fíjense que lo marco en color para que vean que yo reemplazo la secante por su equivalencia, que es 1 sobre coseno de alfa. Y de esa manera entonces voy a buscar ver qué puedo hacer con esto que me quedó. 1 sobre coseno, lo que puedo hacer es decir seno de alfa por 1 es seno de alfa, porque 1 por cualquier otra cosa sigue dando esa otra cosa, que en este caso es seno de alfa. Entonces fíjense, me quedó seno sobre coseno. Y si vamos nuevamente a la tablita que yo les mostré en un principio, seno sobre coseno, que ahora lo marco en verde, es lo mismo o es equivalente a la tangente de alfa. ¿Sí? Entonces es una identidad. Son identidades que voy reemplazando, que voy basándome y apoyándome en esa fórmula
y puedo llegar a que la tangente de alfa, obviamente, del otro lado estaba tangente de alfa. Por lo tanto, hay una identidad porque me da lo mismo al final, son idénticos, ¿no? De esa manera, resolvimos una identidad simple, porque lo único que hicimos al principio, fíjense en él, fue reemplazar la fórmula de la secante, 1 sobre coseno, multiplicamos seno de alfa por 1, seno de alfa, y vimos que al quedar seno sobre coseno, eso es la tangente. De esta manera hemos resuelto la primera identidad. Pasemos a un segundo ejemplo. Ahora tenemos coseno de alfa por cosecante al cuadrado de alfa por tangente de alfa es igual a 1. Por lo pronto vamos a ver qué puedo reemplazar de todo lo que tengo en el primer miembro. Marco en rojo lo que voy a reemplazar en primera instancia y en verde el segundo reemplazo. Busco dentro de esas fórmulas de identidades que mostramos al principio, que yo les dije que las pueden escribir en una hoja, y fíjense, encuentro que la cosecante al cuadrado de alfa es lo mismo que tener 1 sobre seno al cuadrado de alfa. ¿Por qué seno al cuadrado? Porque la cosecante está al cuadrado, entonces obviamente el seno también va a estar al cuadrado. Si la cosecante estuviera al cubo, el seno también estaría al cubo elevado al cubo. Cuando hago el reemplazo, respeto lo que tengo. Y la tangente del ángulo alfa es lo mismo que seno sobre coseno. Hice los reemplazos respectivos y ahora veo cómo puedo seguir y cómo puedo seguir operando, qué puedo aplicar, de lo que sé de matemática en general. Por lo pronto vemos que tengo coseno arriba, fíjense, coseno de alfa, que está en negro acá, y coseno de alfa abajo, o sea, eso los voy a poder simplificar. El seno al cuadrado de alfa también voy a poder simplificarlo con seno de alfa que se encuentra acá, en este lugar, en el numerador de arriba. Entonces, voy a ver que vamos a aplicar esas simplificaciones. El coseno, simplifico los dos cosenos, y simplifico el seno de alfa con el seno al cuadrado de alfa. Entonces acá hay que hacer una salvedad y recordar esto, porque acá seno de alfa y acá es seno al cuadrado de alfa, por lo tanto estoy simplificando, pero abajo del 1 va a quedar todavía seno de alfa, una sola vez. ¿Por qué? Porque acá estaba el cuadrado, estaba dos veces. Si lo tacho con este, que es uno solo, me sigue sobrando 1, por lo tanto me va a quedar de esta manera. ¿Sí? El coseno se fue, quedó 1. El seno acá se fue, quedó 1. Y el seno al cuadrado, taché 1, pero me sigue quedando 1 porque estaba el cuadrado. Paso siguiente, si yo hago una multiplicación, hago 1 por 1 por 1, todos los 1 que están arriba en los numeradores, 1 por 1 por 1, sigue dando 1. Y abajo, seno de alfa por 1 es seno de alfa. Fíjense que me encuentro en un momento en donde ya no puedo hacer más nada, por lo tanto esto no es una identidad. No representa una identidad porque no puedo llegar a una igualdad. Tercer ejemplo. Esto es bueno para tener en cuenta lo siguiente. A veces cuando tenemos expresado en una identidad una división, fíjense que la secante, si lo buscamos en la tabla de identidades fundamentales, la secante de un ángulo es 1 sobre coseno. Entonces me quedaría 2 tangente de alfa dividido o sobre 1 sobre coseno. Muchas veces nos es más cómodo escribir esto de diferente manera. Fíjense, de la siguiente. ¿Qué fue lo que hice acá? Escribí lo mismo, la raya de división lo escribí como la división de dos puntitos, son la misma simbología escrita de diferente manera, ¿sí? Para que me entiendan. 2 tangente de alfa dividido, en lugar de poner la línea fraccionaria puse la división, dividido secante al cuadrado de alfa. ¿Sí? Es lo mismo que tenía arriba, pero escrito de una forma diferente. ¿Por qué hago esto? Porque al momento de reemplazar, ¿sí?, la tangente y la secante, me va a quedar de esta manera. Fíjense. Tangente, seno sobre coseno. Ya lo habíamos visto antes, justo en el ejemplo anterior. Secante al cuadrado de alfa, 1 sobre coseno al cuadrado. Recuerden, escriban en una hoja las primeras fórmulas que les mostré si quieren para poder ir viendo también junto con el video, entonces así van entendiendo mejor. Entonces de esta manera hice los reemplazos correspondientes. Voy a recordar
¿sí? Que cuando resolvíamos fracciones sin la calculadora, cuando yo tenía que resolver una división, ¿cómo resolvía la división? La fracción divisor, la fracción que estaba atrás, se invertía y después realizaba una multiplicación. ¿Qué estoy diciendo? Lo siguiente. Fíjense, 1 sobre coseno al cuadrado, lo invierto, coseno al cuadrado sobre 1, y la división se convertía en una multiplicación. Por lo tanto, por eso es más visible cuando yo lo tengo escrito de esa manera con la división, porque sé que tengo que invertir la fracción divisor, ¿sí? La fracción que está dividiendo a lo demás. Luego que hice eso, sigo aplicando matemática. Lo que pueda aplicar es bienvenido acá en las identidades. En este caso, fíjense, coseno de alfa y coseno al cuadrado de alfa se pueden simplificar, muy similar a lo que hicimos anteriormente. Lo mismo pasa acá arriba, que el coseno está al cuadrado, por lo tanto, uno de los cosenos de acá del numerador acá va a quedar, este se va, queda 1, pero acá arriba me va a quedar coseno de alfa. Por lo tanto, me va a quedar de esta manera. El coseno quedó en 1, coseno al cuadrado, me quedó un coseno. Entonces, cuando yo haga 2 por seno por coseno, me da 2 por seno por coseno. Y abajo, si quieren, 1 por 1, quedaría 1, pero no hace falta colocarlo. Por lo tanto, llegué a lo mismo que tenía en el segundo miembro. Entonces, simplemente escribo en el segundo miembro y repito hasta llegar al final que quedó la identidad. Vamos con un cuarto ejemplo. Entonces, volvemos a ver que hay una división. ¿Sí? Podemos escribir esta división de diferente manera. En lugar de la línea fraccionaria utilizamos la división tradicional. Vamos a marcar lo que voy a reemplazar, que en este caso es la secante y la cosecante. Recuerden que la secante, ¿qué era? 1 sobre coseno. La cosecante, 1 sobre seno. Fíjense que los marco en color para que vean qué es la identidad que reemplazo. ¿Sí? ¿Por qué cambio? Lo que cambio en rojo está en rojo, lo que cambio en verde lo cambio por lo que está en verde. De esta manera, entonces, tengo ya el cambio, puse lo que es equivalente, ¿sí? a secante de alfa es 1 sobre coseno. Hay una división, voy a invertir esta fracción divisor, que me va a quedar al revés, coseno sobre 1. Lo mismo va a pasar acá, seno sobre 1. Y de esta manera, coseno por coseno, al hacer la multiplicación, coseno al cuadrado. Seno por seno al cuadrado, de alfa, ¿no? Y si vamos a la propiedad que hablamos cuando dijimos la identidad pitagórica, encontramos que esto está en la tablita también de lo que habíamos mostrado. Entonces, coseno al cuadrado más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Por lo tanto, 1 es igual a 1 y queda una identidad. De esta manera, hemos resuelto una identidad, ¿sí? Que parecía difícil al principio al verla, ¿no? Ven que se pueden aplicar distintas cosas. Un ejemplo de identidades que pueden llegar a complicar es el siguiente. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener muy presente acá lo que es la suma o resta de fracciones, ¿sí? Pero como estamos tan acostumbrados a usar la calculadora, hay veces que nos olvidamos cuál era el procedimiento o de qué manera podíamos hacer una suma o una resta de fracción, ya que la calculadora nos sirve como una herramienta que agiliza toda esa parte, pero muchas veces nos juega en contra porque nos olvidamos de cómo resolver. Entonces, vamos a marcar que voy a trabajar en el primer miembro, voy a reemplazar la cotangente al cuadrado de alfa, que si reemplazamos vamos a poner coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. Cotangente es coseno sobre seno, pero como está al cuadrado, coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. ¿De qué hablaba cuando decía la suma o resta de fracciones? Fíjense acá, dentro del paréntesis, 1 más coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado de alfa. Voy a colocar debajo del 1 el denominador 1 que corresponde. Acá abajo de este 1 hay un 1, que ya lo puse. Y acá es donde entra en juego la suma de fracciones. Una de las formas de hacer la suma de fracciones, ¿cómo era? La siguiente. Multiplico el denominador 1 por seno, ¿sí? Que quedó acá, fíjense, 1 por seno. Y luego multiplico cruzado. 1 por seno al cuadrado, 1 por seno al cuadrado. Y al revés también.
1 por coseno cuadrado. 1 por coseno cuadrado. De esa manera, era una de las formas directas de hacer fracciones, ¿sí? Si no tengo la calculadora, multiplico los dos denominadores y los pongo como denominador común a esa multiplicación. Y luego multiplico cruzado, numerador por denominador, y voy a hacer la suma. Una vez que realice qué es lo que me queda en estas operaciones. Bueno, acá lo estoy haciendo con letras, con los cosenos, con los senos, ¿sí? Es lo mismo que hacerlo con los números, solo que acá obviamente no voy a obtener un resultado numérico. Al hacer ese procedimiento, vamos a ver que cuando haga 1 por seno al cuadrado, va a dar seno al cuadrado. ¿Sí? 1 por seno cuadrado, seno cuadrado. 1 por coseno cuadrado, coseno cuadrado. En el denominador, 1 por seno al cuadrado, seno al cuadrado. ¿Sí? Arriba está marcado en verde eso que quedó como numerador. ¿Por qué? Porque si nuevamente pensamos en la tablita que mostré al principio, esa identidad pitagórica equivale a 1. Todo eso es 1. Por lo tanto, cuando hagamos coseno al cuadrado de alfa por 1, va a dar coseno al cuadrado de alfa. Abajo está el seno al cuadrado. Coseno sobre seno, ¿sí? Es la cotangente de alfa. La tangente es seno sobre coseno. Y la cotangente es coseno sobre seno, al revés, ¿sí? Entonces, de esa manera, vuelvo a llegar a la identidad y hemos resuelto una vez más, de esta manera, una identidad que al principio nos parecía difícil. Vamos a mencionar por último, ¿sí? Este ejemplo, donde entra en juego lo que les había dicho anteriormente del cuadrado del binomio, donde hay dos términos. Entonces vamos a desarrollar el cuadrado de este binomio. 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a desarrollar lo que está en rojo, fíjense primero. 1 elevado al cuadrado más 2 por 1 por menos coseno. Más el menos coseno elevado al cuadrado. Siempre hago el primer término al cuadrado, el segundo término que es menos coseno de alfa al cuadrado, y en el medio la multiplicación de estos dos términos por 2. 2 por 1 por menos coseno. Lo mismo voy a hacer con esto. 1 al cuadrado, luego en el medio 2 por 1 por coseno de alfa, más coseno de alfa al cuadrado. Aplicamos también el cuadrado del binomio. Algo que ya sabemos, pero no está mal que lo recordemos, ¿sí? Luego que aplico el cuadrado del binomio, puedo empezar a resolver lo que tenga a mano, que en este caso 1 al cuadrado va a ser 1, 2 por 1, 2, por menos 1 va a dar 2 por coseno de alfa, ¿sí? En este caso, como es negativo, pero está elevado al cuadrado, el coseno de alfa va a quedar positivo. Menos por menos es más, coseno al cuadrado de alfa. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 da 2 coseno de alfa. Y coseno de alfa al cuadrado es coseno al cuadrado de alfa. No cometamos el error y tengamos en cuenta que este menos afecta a todos estos números que están acá adentro. Por lo tanto, les va a cambiar el signo a cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Menos 1, menos 2 coseno de alfa, menos coseno al cuadrado de alfa. Una vez que ya suprimí todos los paréntesis, los corchetes y me quedó de esta manera, voy a ver qué puedo seguir realizando. Matemáticamente, las cosas que son opuestas, coseno al cuadrado de alfa negativo y coseno al cuadrado de alfa positivo, los puedo cancelar. Menos 2 coseno de alfa me queda acá, menos 2 coseno de alfa me queda. El 1 y el menos 1 también lo cancelé, por eso ya se eliminan, ¿sí? Me quedaron estos dos términos, que los puedo sumar porque son iguales. Menos 2, me queda menos 4 coseno de alfa, que es lo que tenía, fíjense, del otro lado. Por lo pronto, he llegado nuevamente a la identidad y hemos trabajado un poco con lo que llamamos identidades trigonométricas, que nos ayuda un poco a agilizar también algunas operaciones sin depender del valor numérico, porque estamos tan acostumbrados a esto de encontrar siempre el valor numérico, que es bueno también trabajar de esta forma, ¿sí? Así que de ahora en más ya sabemos cómo resolver y tenemos una idea de cómo desarrollar las identidades trigonométricas. Saludos.